privilegio poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Un saludo muy, muy afectuoso al presidente Fernández. Vamos a enfrentar un mundo post, un cataclismo, y los mundos post-cataclismo deben recoger enseñanza y deben conllevar cambios profundos. Es una oportunidad de cambio la que tenemos hoy día. Y quería sacar, quizás con una mirada desde las universidades, por lo menos mencionar dos aspectos en los cuales no podemos dejar de reflexionar y mirarlos con otros ojos. Una de las cosas que hemos aprendido es que sí, definitivamente, porque alguna vez se dijo que no existía, se propuso por lo menos que podría no ser cierta su existencia, existe tal cosa como la sociedad. Esto no podemos ver nuestro entorno como un conjunto de individuos, cada uno de los cuales luchando por sus intereses personales, tampoco como un conjunto de grupos que están luchando y disputando por cada uno por sus intereses. Desde luego las universidades nunca hemos defendido derechos propios, nos consideramos nosotros como un instrumento que la sociedad tiene para servir al conjunto de los países o de la humanidad. Por lo tanto, una primera cosa que hemos aprendido con la pandemia es que sí existe tal cosa como una sociedad, que sí existe la necesidad de entenderlas por los problemas precisamente en este contexto. Alicia hacía referencia a un problema quizás de los más importantes de este momento en todo el mundo, el problema de la equidad de género, y ese problema obviamente no se reduce a decir que esta mujer y este hombre tienen aparentemente igualdad de derechos, porque cuando uno sitúa a la mujer y al varón en el contexto de la sociedad, se hace evidente que en ese contexto los motivos, factores de desigualdad son enormes. Por lo tanto, tenemos que ver en el contexto de nuestro entorno los temas que nos aquejan. Un ejemplo por antonomasia, que hoy día estamos todos preocupados, las vacunaciones. Una vacunación no es algo que se hace a personas que se vacunan. Esto no es como tratar una arritmia o dar antibióticos a un enfermo, una persona. Una vacunación es un proceso de erradicación de una enfermedad a un país, a una población. Es un problema que no se entiende sino, desde un punto de vista estrictamente técnico, médico, no se entiende sino como algo que está operando en la sociedad en su conjunto. Esa necesidad imperiosa de enmendar rumbo y volver a vernos como un conjunto, de entender que no está disociado lo que le ocurre en un sector, sea económico, sea de una región, sea lo que fuere, dentro de una sociedad, creo que es uno de los imperativos que nos demanda la situación post-COVID. Eso quiero citar acá a un discurso que encontramos del presidente Juan Domingo Perón del año 1953, porque quisiera también llevarlo al hecho de que si nos vemos a nosotros, no nos podemos dejar de ver como una región que tiene una dinámica. Esto es un problema epistemológico, un problema del nivel de complejidad al cual uno se sitúa. Tenemos que volver a vernos como región. Y Perón decía que lo que teníamos que hacer, la expresión me parece muy afortunada, encarar una vida en común. Y me parece muy linda la invitación a que lo veamos desde el punto de vista de nuestra vida, de nuestra contingencia, de nuestra convivencia, y llegaba de los peligros de esta disociación actual. El segundo punto que creo que las universidades tenemos que resaltar es un punto que aparentemente es técnico y no lo es en absoluto, es uno de los problemas políticos más importantes que hay que abordar hoy día. El tema de si vamos o no a tener desarrollo de ciencia y tecnología propio, autónomo. Y es un tema central que está puesto en el debate. Es un problema tan político como alguna vez fue el si iba a haber o no educación primaria obligatoria. Es muy interesante ver el debate que ocurre en Chile a principios del siglo XX, y uno ve en intervenciones parlamentarias declarar, por ejemplo, que la educación primaria obligatoria traería falsa expectativa, que generaría frustración, que incluso empujaría hacia la rebeldía. Esa es una decisión política, porque con esa decisión cambia lo que es el devenir de un país. Ciencia y tecnología propia, autónoma, es como se inserta en nuestros países. Si en el caso nuestro vamos a seguir siendo países extractivistas, países exportadores de productos agropecuarios, o si vamos a entrar a la sociedad del conocimiento y vamos a ser capaces de desarrollar autónomamente la ciencia y la tecnología. Es un tema político por excelencia. Nosotros en Chile tenemos un ejemplo insuperable en que hace 20 años se tomó la decisión de desmantelar un centro productor de vacunas, ¿ya? Y hoy día entendemos lo que implicó eso y lo que hubiera significado tener eso hoy día.
y que por favor esa lección no la olvidemos nunca, y que por favor también aprovecho de decir que nosotros hemos estado muy preocupados desde la universidad de impulsar una reconstrucción de un sistema productor de vacunas, y quiero también públicamente agradecer a la Fundación Casarray y a otras instancias argentinas que han estado trabajando muy de la mano con nosotros. Agradezco también un conjunto de medidas que se han tomado ya junto con la embajada y junto con el gobierno argentino, como la creación de la Cátedra Argentina y el conjunto de trabajos que se han impulsado muy, muy estrechos en el ámbito de la cultura y de la universidad. Quisiera, para terminar, un saludo. A mí me impacta mucho, voy a mencionar un cuento de Julio Cortázar, La Pava del Diablo, porque algo que creo que lo he vivido personalmente en la evaluación de un hecho crítico en la biografía de mi generación. En el cuento, que por lo demás el protagonista es un fotógrafo que en la ficción es un fotógrafo chileno, y la razón por la cual es un fotógrafo chileno es porque Cortázar era muy amigo del fotógrafo Larraín, que en ese momento estaba radicado en París, y era muy amigo, y en homenaje a él hace este cuento. En La Pava del Diablo básicamente es una fotografía que toma por casualidad y que se entera al revelarla y al ampliarla de que estaba una tragedia a punto de ocurrir, y él logra intervenir, se produce una situación en la cual se logra intervenir la fotografía y se vuelve a vivir lo que a partir de ese momento había quedado plasmado estáticamente en esa foto. Hay, para quienes sean más cinéfilos que lectores, una excelente película de Antonioni basada en este cuento de Cortázar. Pero para mí lo que siempre se me viene a la mente cuando veo estas dos cosas tan terribles que ocurrieron en mi país y en el país argentino, que fue lo que ocurrió el año 73 y el año 76. Y el compromiso que tenemos que tener que esos golpes de Estado no se repitan nunca, las consecuencias trágicas que tuvieron, que vivimos hasta el día de hoy, la oportunidad que tenemos hoy día de enmendar las tragedias que sucedieron a partir de esos eventos, el compromiso, desde luego, con la democracia y el compromiso con el rol que las universidades tienen. Existe un concepto de universidad latinoamericana que, si alguna característica tiene, es haber hecho permanentemente una labor al interior del Estado. Nuestras universidades nacionales o públicas, ¿ya?, son universidades que han cumplido un rol que no se ve en otras latitudes. El rol que las universidades han cumplido, y que probablemente en cuanto a manifiesto, el manifiesto de Córdoba es insuperable, y es algo de lo cual nos enorgullecemos todos los latinoamericanos por esa profunda sensibilidad social que tienen nuestras universidades. Lo que aquí en Chile, por ejemplo, hemos hecho: crear un Servicio Nacional de Salud, establecer un sistema de educación pública, tener la Sinfónica Nacional, tener el Museo de Arte Contemporáneo, ¿ya?, haber desarrollado la electrificación del país y un largo etcétera. Las tareas que las universidades latinoamericanas cumplen es una tarea que sobrepasa con creces lo que se espera de ella en otras latitudes. Este es un momento en el cual tenemos que mirar el futuro sin lugar a dudas, con fe, con un sentido de responsabilidad enorme, entender lo que es nuestra democracia, entender lo que es nuestras sociedades, verlas como conjunto, entender que constituimos una región hermana y entender que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, junto con el desarrollo de las humanidades, las artes y la cultura, es lo que va a permitir que el conjunto de nuestros países, en definitiva, puedan salir adelante, y estoy seguro que para nuestra región vendrán años mucho mejores, y que nuestros países, lo saben todos, pueden contar con estas universidades públicas. Aprovecho de decir que con el presidente, muchos como él, como lo ha agradado tanto, nos hemos alzado a la altura de la educación pública y estamos orgullosos de haber pertenecido a esta instancia que creo que es central, ha sido en la historia de nuestros países y tendrá que serlo en la posibilidad de un desarrollo que esperamos todos, sea por sociedades más justas, más igualitarias y en las cuales podamos desarrollarnos como seres humanos en plenitud. Muchas gracias.